Entre candelabros de cristal otomano y escaleras de mármol blanco, él movía fortunas con una llamada, y ella, con las manos agrietadas, fregaba los restos de sus banquetes. Durante 3 años, Selin Caraca fue invisible, hasta que recibió una invitación para una fiesta en la que su único papel sería sentir vergüenza. Pero esa noche, cuando las luces se encendieron y todas las miradas se alzaron hacia la escalera, no fue una empleada la que apareció. Fue una mujer con elegancia en la sangre, cicatrices bajo la seda y dignidad en la mirada, porque lo que él no sabía es que la mujer que limpiaba su mansión una vez había gobernado sobre imperios y ahora venía a recuperar su trono. A las 6:30 de la mañana, el mármol blanco del salón principal ya brillaba como si el sol naciera desde el suelo. Selin Caraca estaba de rodillas, con el cabello recogido de forma descuidada y las manos cubiertas por guantes de látex que ya no ocultaban las grietas de la piel. Con movimientos circulares, frotaba una mancha persistente que probablemente venía de un vino importado derramado en una de las reuniones del dueño. La mansión Aslan, en pleno corazón de Bebek, tenía 45 habitaciones, 3 salones de recepción y una biblioteca revestida de madera tallada a mano. Cada rincón debía relucir como si fuera parte de un museo otomano. Y aunque Selin limpiaba ese palacio cada día desde hacía 3 años, nunca había sido tratada como alguien que mereciera estar ahí. Los pasos de la secretaria de Bora Aslan resonaron como campanadas secas sobre el piso pulido. Llevaba tacones de aguja y el cabello perfectamente alisado, como siempre. Caminaba rápido, hablando por teléfono, lanzando órdenes. Unos segundos después se escuchó otro sonido, más profundo, más firme, más autoritario. Era él. Bora Aslan descendía la gran escalera central vestido con un traje azul marino impecable y una corbata de seda italiana que no combinaba con el tono frío de su mirada. Llevaba el celular en la oreja y hablaba de cifras tan grandes que Selin ni siquiera intentaba comprender. Quiero todo listo antes del jueves. La gala no puede tener un solo error. Su voz era cortante, como un bisturí. Pasó junto a Selin sin siquiera mirarla, como si fuera parte del mobiliario. Para él, ella no era una persona, era un silencio funcional. Selin bajó la cabeza, continuó con su labor, tragándose las palabras, los pensamientos y los sueños. Desde que había entrado por la puerta trasera de aquella mansión, con un nombre falso y la dignidad hecha pedazos, aprendió a sobrevivir siendo invisible. Había descubierto que la indiferencia dolía menos que el desprecio abierto. Mientras Bora seguía dando órdenes al teléfono, se detuvo en el arco del gran salón y la observó trabajar. El silencio se hizo denso cuando colgó. Selin sintió su mirada clavarse en su espalda como cuchillas. Se levantó con lentitud, limpió las manos en el delantal azul y lo saludó con una voz medida. «Buenos días, señor Aslan. Necesito hablar contigo», respondió él, con un tono que no permitía réplica. Caminó hacia la chimenea de mármol blanco y fijó la vista en un cuadro europeo que colgaba sobre ella. Un óleo carísimo, sin alma. «El jueves celebraremos la gala anual de la empresa», comenzó él, sin girarse. «Como siempre, tú estarás encargada de la limpieza final antes de que lleguen los invitados». «Sí, señor», respondió Selin sin levantar la mirada. «Pero este año será distinto». Bora se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con algo extraño, casi perverso. «Este año, tú asistirás como invitada». El silencio fue absoluto. Selin sintió un nudo helado en el estómago. «Disculpe, ¿cómo lo oyes? Te vestirás apropiadamente, te sentarás a la mesa principal, hablarás con empresarios, te comportarás como si pertenecieras a ese mundo». Las palabras caían como sentencias, y entonces lo comprendió. No era una invitación, era una trampa. El gesto en su rostro, la forma en que pronunciaba «como si pertenecieras», lo decía todo. Él quería humillarla, exponerla, mostrarla como un error social entre la élite de Estambul.
«¿Puedo preguntar por qué?», susurró Céline. «Porque quiero que aprendas una lección sobre conocer tu lugar», dijo él, y la crueldad se derramó de su voz como veneno en un té dorado. «No te preocupes por el vestido, conseguiremos algo aceptable, nada lujoso, claro. No quiero vergüenzas en mi casa, y si no sabes cómo comportarte, estoy seguro de que mis invitados serán muy comprensivos con tu origen». Esa última palabra, origen, le perforó el alma, como si fuera una criada sacada de un establo. Céline bajó la mirada y tragó el dolor como quien traga fuego. «Puedes retirarte, y no olvides, jueves, 8 en punto. No llegues tarde». Céline se quedó sola en el gran salón, rodeada por columnas de mármol, alfombras persas y vitrales que filtraban la luz como si la humillación mereciera vitrina. Durante un instante sintió que las piernas no le respondían. El corazón golpeaba fuerte en su pecho, no por miedo al ridículo, sino por la certeza de que Bora Aslan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella era parte del escenario que él quería mostrar, un acto cruel, envuelto en sedas y candelabros. Mientras guardaba lentamente los materiales de limpieza en el carrito, sus ojos se detuvieron en el reflejo de su rostro en una vitrina. No reconocía a la mujer ojerosa, vestida de azul opaco, que se esforzaba cada día por no ser notada. La misma mujer que durante 3 años soportó el desprecio en silencio. Pero ese reflejo no mostraba toda la verdad. No mostraba de dónde venía, ni quién había sido. Horas más tarde, mientras ordenaba la biblioteca privada de la mansión, sus dedos encontraron algo inesperado. Entre las páginas de un libro de arte contemporáneo, uno que Bora probablemente nunca había leído, sobresalía una hoja doblada. La deslizó con cuidado, y al desplegarla, el pasado se le vino encima como una ola helada. Era una revista social, fechada 5 años atrás, y en el centro de la página, ella, Céline Caraca, vestida con un diseño exclusivo en seda esmeralda, posando al lado de ministros, diplomáticos y magnates de la industria turca. La leyenda bajo la foto era clara: Céline Caraca, heredera del holding textil Caraca Textil, ícono de la alta sociedad de Estambul. Cerró los ojos. Los flashes, las copas de champán, las voces que la llamaban señorita Caraca. Todo regresó como una tormenta. Y con eso regresó también la herida. Todo lo que había perdido. Recordó cómo, tras la muerte de su padre en un infarto fulminante y la caída de las inversiones internacionales, su familia se desmoronó. Su madre, devorada por la tristeza, no resistió más de 2 meses. Céline tenía 26 años cuando vio cerrarse las puertas de su mansión, de su empresa, de su mundo. Ningún socio quiso ayudar, ningún diseñador volvió a llamarla. De un día para otro, pasó de la portada de las revistas al olvido más cruel. Intentó rehacer su vida. Se presentó a entrevistas, envió currículos, pero los portones de hierro del mundo empresarial no se abrían para alguien que había caído. Cuando llegó a la mansión Aslan, mintió su apellido, ocultó su historia y pidió trabajo como limpiadora. Bora la contrató sin saber quién era, y durante 3 años vivió en silencio. Hasta hoy, con la foto en la mano, algo se encendió dentro de ella. No era rabia, era algo más peligroso, claridad. Bora quería humillarla en público, quería que se sintiera diminuta, fuera de lugar, quería verla temblar ante la élite. Perfecto, que se preparara, porque Céline Caraca iba a asistir a esa fiesta, pero no como una criada, no como una sombra entre copas. Ella iba a llegar como lo que realmente era, una mujer que conocía las reglas del juego, porque alguna vez las escribió. Guardó la revista con cuidado en el bolsillo de su delantal, y por primera vez en 3 años sonrió, no por amabilidad, sino por estrategia. El tablero estaba listo, y el primer movimiento ya estaba en juego. Esa misma noche, se sentó frente a su pequeña ventana con vista a los techos de Bebek y trazó un plan.
Sabía que no podía comprar un vestido de gala, sabía que sus joyas estaban empeñadas, pero también sabía a quién acudir, a alguien que no la había olvidado, alguien que, a pesar de los años, aún guardaba en su taller los secretos de la alta costura turca, Madame Elif, una costurera legendaria del barrio de Üsküdar, que había vestido a las esposas de embajadores y diseñadoras de renombre. La misma mujer que había hecho su último vestido antes de la caída. A la mañana siguiente, Selin se puso su abrigo más sencillo y caminó por las calles antiguas de Estambul con el corazón latiendo como si caminara hacia el pasado. Cuando tocó la puerta de aquel pequeño taller, la historia empezó a girar. Las calles de Üsküdar estaban mojadas por una lluvia temprana que había dejado el aire con aroma a tierra y té recién hervido. Selin caminaba con paso firme entre los adoquines irregulares, esquivando el vapor que salía de los puestos callejeros. El barrio era antiguo, casi intacto por el tiempo, con balcones de madera y cortinas bordadas a mano. Frente a una puerta azul envejecida, se detuvo. «Atelier Elif», decía el cartel desgastado sobre el marco. Su corazón golpeaba como si no supiera si estaba regresando al pasado o tocando la puerta del futuro. Golpeó suavemente 3 veces. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció una mujer de más de 70 años, con el cabello blanco recogido en un pañuelo de seda y los ojos oscuros que todavía brillaban como carbones. El silencio duró apenas un instante. «Selin Karaca», gritó Elif con la voz quebrada. «Mi niña, mi joya». El abrazo fue inmediato, largo, lleno de todo lo que no se había dicho en años. Madame Elif lloró abiertamente mientras acariciaba el rostro de Selin, como quien toca un recuerdo que creyó perdido. «Te busqué tanto», susurró. «Pensé que habías desaparecido del mundo». Selin no pudo hablar. Apenas asintió, tragando un nudo que dolía más que cualquier insulto. Se sentaron en una salita cálida, rodeadas de telas colgando del techo, cintas métricas sobre la mesa y una máquina de coser que parecía un monumento. Elif preparó té de manzanilla con canela, como lo hacía cuando Selin era una joven heredera. «¿Qué pasó, mi niña?», preguntó finalmente. «Caí», respondió ella sin vergüenza, «y ahora necesito levantarme». «Entonces has venido al lugar correcto», dijo Elif con firmeza, «porque yo nunca he dejado de verte como la mujer que fuiste y que sigues siendo». Selin le explicó la situación sin entrar en detalles crueles. Habló de la fiesta, de la invitación, de la humillación disfrazada de amabilidad. «Él piensa que me va a exponer», dijo con una sonrisa amarga, «que me voy a romper frente a todos. Entonces va a aprender lo que es enfrentar a una caraca», dijo Elif, poniéndose de pie. «Ven, te voy a mostrar algo». Caminaron por un pasillo angosto hasta una habitación al fondo del taller. Allí, envuelto en una funda de satén blanco, colgaba un vestido que parecía respirar. Elif lo abrió con manos temblorosas. Selin contuvo el aliento. Era un vestido largo de seda roja otomana con bordados dorados hechos a mano. Las mangas eran transparentes con detalles en hilo de oro, el escote elegante y recatado, y la falda caía en una cola sutil como si flotara. «Lo hice hace 2 años para una clienta que nunca vino a buscarlo», dijo Elif. «Siempre supe que estaba esperando a la persona correcta». Selin lo tocó con cuidado, sintiendo la textura suave bajo sus dedos. «Es perfecto», susurró. «Fue hecho para ti», respondió Elif, acomodándole los hombros con la misma ternura que años atrás. «No es solo un vestido, es tu historia cosida con cada hilo, es la mujer que fuiste y la que vas a volver a ser». Elif insistió en ajustarlo esa misma tarde. Y no solo eso. Abrió una caja de terciopelo y le mostró un juego de joyas antiguas, heredadas de su abuela. Un collar de perlas naturales con cierre de plata, pendientes finos que brillaban como lágrimas de luna, y una pulsera que parecía haber sido forjada para una reina otomana. «No puedo aceptar esto», dijo Selin, abrumada. «No lo estás aceptando», corrigió Elif.
lo estás reclamando. Es tu herencia simbólica, tu renacimiento. Mientras se miraba al espejo con el vestido puesto por primera vez, Céline casi no pudo reconocerse. El reflejo ya no mostraba a la mujer que fregaba pisos, sino a la heredera que una vez reinó sobre el mundo social de Estambul. Pero algo había cambiado. En sus ojos ya no había ingenuidad, había fuego, había estrategia. Cuando salió del taller, el vestido envuelto con cuidado en una funda nueva y las joyas guardadas en una caja bordada, el cielo se había despejado. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes como si el universo mismo le diera la bienvenida de nuevo. Caminó sin apuro por las calles antiguas, sintiendo que cada paso la acercaba a una sola cosa, la escalinata blanca de la mansión Aslan, donde en pocas noches todos iban a ver con sus propios ojos quién era realmente Céline Caraca. El jueves llegó con una calma engañosa. Desde las primeras horas del día, la mansión Aslan se convirtió en un hormiguero de actividad. Camiones descargaban arreglos florales desde Mirgan, los chefs entraban y salían por la puerta trasera con cajas de mariscos y carnes importadas, y los decoradores colgaban velas flotantes del techo abovedado como si el lugar fuera a recibir a reyes. Céline cumplió con sus tareas matutinas como si fuera un día cualquiera. Revisó que las copas estuvieran alineadas, que los candelabros no tuvieran manchas, que las escaleras brillaran como mármol nuevo. Pero por dentro, cada segundo la acercaba a una única escena. A las 5 de la tarde subió por la escalera de servicio hasta el pequeño cuarto donde vivía. Cerró la puerta y por primera vez en 3 años se preparó no para servir, sino para resurgir. El baño fue largo, con agua tibia y aceite de rosa damascena que había comprado en secreto semanas atrás. Se secó con cuidado, envolviendo el cuerpo en una toalla de lino como si se tratara de un ritual de renacimiento. Se sentó frente al pequeño espejo y comenzó a maquillarse con precisión, base ligera, labios suaves, sombra en tonos tierra y un delineado negro que acentuaba sus ojos verdes como joyas escondidas. El cabello lo peinó en un moño bajo, dejando 2 mechones sueltos que caían sobre las mejillas como hilos de seda. Luego, abrió la funda del vestido. El rojo profundo de la seda otomana parecía respirar en la penumbra. Lo deslizó sobre su cuerpo como si se fundiera con su piel. Las joyas de Elif brillaban con una elegancia discreta, como si siempre hubieran pertenecido allí. Cuando se miró al espejo, se vio, no como la Céline de antes, no como la criada, sino como la mujer que había sobrevivido a la caída y había elegido levantarse con estilo. Abajo, los primeros invitados comenzaban a llegar. Las puertas principales se abrieron con un chirrido imponente y la música clásica turca comenzó a flotar en el aire, mezclada con el tintinear de copas de cristal y saludos en varios idiomas. Hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos de diseñador desfilaban por los pasillos como si la noche fuera un desfile de poder. Céline escuchaba el bullicio desde su cuarto. Cerró los ojos y respiró hondo. No tenía apellido poderoso, no tenía dinero, pero tenía una historia que nadie podía borrar. Tomó la pequeña cartera de satén, guardó dentro un pañuelo perfumado y la fotografía que había encontrado días atrás, como recordatorio, como amuleto, y salió del cuarto. Cada paso hacia la escalera fue una nota contenida de una sinfonía que se avecinaba. El destino esperaba en el último escalón. Los sonidos se mezclaban, risas falsas, conversaciones superficiales, el murmullo de quienes jugaban a ser importantes. Bora Aslan estaba en el centro del salón, rodeado de inversores, hablando con la seguridad de quien cree tener todo bajo control. En su bolsillo interior, seguramente, guardaba el plan. Céline debía entrar como una pieza fuera de lugar, como una nota discordante en medio de una orquesta lujosa. Pero no sabía que la melodía esta vez la escribiría ella.
Cuando Céline llegó al último escalón del pasillo de servicio, se detuvo. El resplandor de las lámparas doradas del salón principal se filtraba entre las columnas de mármol, bañando el aire con luz tibia. Colocó una mano en la baranda tallada a mano y bajó lentamente los 3 escalones que la separaban de la gran entrada. La música bajó de volumen, casi imperceptiblemente. El momento se estaba formando como una tormenta elegante. Fue Kemal Güneş, el magnate de la energía, quien la vio primero. Su copa de whisky quedó suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. Luego fue Marina Turel, esposa de un ministro, quien ahogó un suspiro y se llevó la mano al pecho. Una a una, las conversaciones se fueron apagando, las cabezas se giraban, los rostros se congelaban. En cuestión de segundos, el salón entero quedó en silencio, y entonces ella apareció. Céline Caraca, con el vestido rojo que parecía flotar, los ojos como espejos de guerra silenciosa y una postura tan erguida que parecía haber nacido para comandar imperios. Caminó entre ellos sin prisa, como si nada fuera nuevo, como si su sitio siempre hubiese estado allí. Y al final del salón, Bora Aslan, ajustando la corbata con indiferencia fingida, se giró. Esperaba ver a una criada disfrazada, pero lo que encontró fue una sultana. Bora Aslan giró lentamente, todavía con la sonrisa congelada en el rostro. Pero esa sonrisa murió en el instante exacto en que sus ojos se posaron en ella. La mujer que caminaba hacia él no era la empleada doméstica que barría pasillos, no era la figura invisible que le servía café, era una visión de elegancia serena y poder callado. El vestido escarlata caía como fuego líquido sobre su cuerpo. Las joyas antiguas brillaban sin ostentación, como si supieran que no necesitaban competir con su porte. Céline Caraca se detuvo frente a él, sosteniéndole la mirada con una calma que le heló la sangre. «Buenas noches, señor Aslan», dijo con una voz clara, melódica, casi dulce. «Gracias por la invitación, fue muy gentil de su parte». Un murmullo contenido recorrió el salón como un viento helado antes de una tormenta. Kemal Güneş se acercó con los ojos desorbitados. «¿Céline Caraca?», preguntó como si no creyera lo que sus propios ojos veían. Marina Turel se llevó ambas manos al rostro. «No puede ser. Tú desapareciste», susurró. Una pareja diplomática comenzó a cuchichear en francés. Algunos retrocedieron un paso, otros avanzaron con curiosidad contenida, pero todos sabían quién era. El nombre comenzó a expandirse como un rumor que se transforma en verdad incuestionable. Céline Caraca, la heredera perdida. La mujer que una vez había dominado las portadas de las revistas y las mesas más exclusivas de Turquía. La misma que ahora, vestida como una reina otomana, caminaba entre ellos con una naturalidad que dejaba claro que ese no era un regreso, era una reconquista. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Bora con la voz más tensa de lo que esperaba. «Fui invitada, ¿recuerda?», respondió ella con una sonrisa que tenía el filo de un alfanje. «Me pediste que asistiera, y aquí estoy». Kemal soltó una carcajada breve, desconcertado. «Bora, ¿tú sabías quién era ella?». «Yo... no», balbuceó él, mientras intentaba recomponer su expresión. Pero ya era tarde. Carlos Turkmen, uno de los banqueros más poderosos del país, se adelantó para besar la mano de Céline. «Tu padre fue uno de los hombres más nobles que conocí», dijo solemnemente. «Y tú siempre fuiste digna de su apellido». El golpe fue seco, no con palabras, sino con respeto, con reconocimiento, con memoria. Bora retrocedió un paso, y por primera vez entendió que no controlaba nada. Durante la cena, Céline fue colocada en la mesa principal, entre embajadores y ministros. Bora había planeado sentarla en una esquina para que se sintiera inferior, pero todo el salón ya sabía quién era. El protocolo se dobló ante la realidad. Ella hablaba con fluidez sobre política internacional, arte otomano, economía emergente.
Cada palabra era una lección, cada gesto una afrenta elegante. Bora la observaba desde el otro extremo de la mesa, masticando en seco. Esa mujer había estado todo ese tiempo bajo su techo, y él la trató como si no valiera nada. Marina, entre sorbo y sorbo de vino, se inclinó hacia Céline. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó con voz sincera. Céline sonrió. «No vine a impresionar a nadie, solo a recordarles que no se puede enterrar a quien ya aprendió a levantarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste subestimado como Céline? Comenta abajo de qué país nos estás viendo. Y suscríbete para no perder los próximos capítulos de esta historia que recién comienza». Las copas de cristal repiqueteaban en la mesa principal, reflejando el brillo cálido de los candelabros colgantes. Céline hablaba con fluidez en francés con el embajador de Marruecos. Luego cambiaba al italiano para comentar una exposición de arte bizantino que había curado años atrás. A cada frase, un nuevo invitado se inclinaba hacia ella, como atraído por un magnetismo que no nacía de su belleza, sino de su historia. En cuestión de minutos, la mujer que debía ser motivo de burla se había convertido en el centro gravitacional de la velada. La ironía no podía ser más cruel para Bora. La fiesta era suya, pero todos querían hablar con ella. Ni siquiera sus socios más cercanos parecían notar su presencia. Estaban demasiado ocupados intentando entender cómo aquella mujer podía haber sido una simple empleada doméstica. Kemal Güneş fue el primero en verbalizar lo que todos pensaban. «Céline, tu perspectiva sobre sostenibilidad empresarial es brillante», dijo admirado. «Si alguna vez consideras volver al sector corporativo, mi holding tiene espacio para ti». «Gracias, Kemal, pero no busco volver a lo de antes», respondió ella serena. «Esta vez, si regreso, será en mis propios términos». Carlos Thurman intervino enseguida. «Si decides iniciar algo nuevo, cuenta conmigo como primer inversor». «Lo mismo digo», añadió la esposa del ministro de Finanzas. «El país necesita más mujeres como tú, liderando desde el frente». Bora observaba la escena como si fuera un invitado ajeno. Las ofertas caían sobre Céline como pétalos de loto, y cada palabra lo hundía un poco más en su propio ridículo. La cena llegó a su punto final con un postre de pistacho con agua de rosas. El ambiente se había transformado por completo, ya no era la típica gala empresarial, era la noche del renacimiento de Céline Caraca, y todos lo sabían. Bora, en un último intento de recuperar algo de control, se acercó a ella con una copa en la mano y una sonrisa forzada. «Céline, ¿podemos hablar un momento en privado?» «Claro, señor Aslan», respondió ella, levantándose con elegancia. Lo siguió hasta una de las galerías laterales, lejos del bullicio. El pasillo estaba envuelto en penumbra, con vitrales que filtraban la luz de los faroles exteriores. Él se volvió hacia ella con expresión tensa. «No tenía idea de quién eras. Si lo hubieras sabido, habrías fingido respeto», interrumpió Céline sin alterar el tono. «El respeto verdadero no nace del apellido, señor Aslan. Nace del carácter». «Quiero hacer las cosas bien», insistió Bora, más bajo. «Quizás podríamos discutir una posición en la empresa, algo acorde a tu experiencia». «¿Una posición ahora?», repitió ella casi con una sonrisa. «Después de todo lo que escuchaste esta noche, ¿de verdad crees que necesito una invitación tuya?». Bora guardó silencio. Sabía que tenía razón. Durante 3 años la tuvo frente a sus ojos. Inteligente, organizada, discreta. Nunca se molestó en preguntar de dónde venía. Nunca se interesó por su historia. Solo la usó. Y ahora, todo lo que podía ofrecerle llegaba tarde. Céline se volvió hacia el salón, donde la música había subido nuevamente y los invitados bailaban bajo las luces doradas. «Gracias por la fiesta», dijo sin mirarlo. «Resultó ser exactamente lo que necesitaba para recordar quién soy». La dejó parado en el pasillo como una estatua olvidada entre cortinas de terciopelo, y mientras regresaba al salón, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. La humillación
no se derrota con gritos, sino con grandeza. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien quiso hundirte y sin saberlo te dio el impulso para resurgir? Cuéntanos abajo de qué país nos ves. Y no olvides suscribirte para seguir esta historia de poder, elegancia y revancha silenciosa. El sol apenas comenzaba a colarse entre las cortinas de lino cuando Céline abrió los ojos. El vestido escarlata colgaba en la percha como un testigo silente de lo que había ocurrido la noche anterior. Todavía olía a perfume y a dignidad recuperada. Se incorporó lentamente y caminó hasta la pequeña ventana de su cuarto. Afuera, el barrio de Bebek despertaba con su belleza discreta. Barcos deslizándose por el Bósforo, el canto de los muecines rompiendo el silencio y la vida retomando su curso. Pero nada era igual. No para ella. Había entrado a esa fiesta como una sombra. Había salido como una presencia. Y ahora, todo lo que venía debía construirse con la misma precisión con la que había medido cada paso sobre aquel mármol blanco. A las 9 en punto, mientras desayunaba un té con pan de aceitunas en la cocina, recibió una llamada inesperada. Era Kemal Güneş. «Céline, necesito verte hoy mismo. Carlos Türkmen y yo queremos hablar contigo sobre algo serio». «¿Aquí?», preguntó sorprendida. «No, en el Hotel Pera Palace, a las 11, sala privada del restaurante Ágata». La elección del lugar no era casual. El Pera Palace era sinónimo de historia, prestigio y acuerdos silenciosos entre gigantes. Céline colgó con el corazón latiendo como un tambor otomano. Subió a su habitación, se recogió el cabello en una trenza apretada, se puso un conjunto sobrio de lino crudo con un abrigo largo gris perla y tomó un taxi sin mirar atrás. Sabía que esta vez no estaba yendo a pedir, sino a ser escuchada. Cuando entró al restaurante, Kemal y Carlos ya la esperaban, ambos de pie, ambos sonriendo con respeto genuino. «Gracias por venir», dijo Carlos mientras le acercaban la silla. El salón estaba casi vacío, con luz natural bañando los muros de mármol y terciopelo. «No vamos a perder tiempo», continuó Kemal. «Queremos ofrecerte una propuesta formal». Carlos asintió. «Estamos formando un fondo de inversión para mercados emergentes en Oriente Medio, África y el Cáucaso, y necesitamos una cabeza visible, una estratega, alguien con contactos, visión y credibilidad internacional». Céline los observó sin decir palabra. Ellos no estaban haciendo un favor, estaban haciendo una apuesta, por ella. «El puesto es de directora ejecutiva», dijo Kemal. «Oficina en Estambul, viajes internacionales, participación en utilidades, un paquete anual de $500.000, más libertad total de acción». Céline apoyó las manos sobre la mesa. Podía sentir que el pasado se desvanecía como humo. «¿Por qué yo?», preguntó con calma. «Porque no hay nadie como tú», respondió Carlos. «Tienes la mente de una líder, la resiliencia de una sobreviviente y una historia que inspira». «Y porque nos conoces», añadió Kemal, «y nosotros te conocemos a ti, sabemos de lo que eres capaz, y lo que vimos anoche fue solo el comienzo». En ese momento, un camarero pasó discretamente con una bandeja. En una de las mesas cercanas, Bora Aslan los observaba desde lejos. Había llegado sin anunciarse, siguiendo el instinto, y ahora veía con sus propios ojos cómo perdía a la mujer que había ignorado durante 3 años, no como empleada, sino como la aliada estratégica más valiosa que jamás tendría. Céline no necesitaba verlo para saber que estaba allí. Lo sintió, como se sienten los ojos que antes miraban con desprecio y ahora suplican sin palabras. Se volvió hacia Kemal y Carlos. «Agradezco la propuesta, es generosa, visionaria y justa. Pero necesito unos días», añadió. «Esto no es un regreso, es una redefinición, y no pienso dar un solo paso sin que esté en total alineación con la mujer que me convertí». Los empresarios asintieron con respeto, no insistieron. Sabían que esa pausa no era duda, era poder. «¿Qué harías tú si el mismo mundo que te cerró las puertas ahora te rogara que regreses?
Cuéntanos abajo desde dónde nos ves y suscríbete para no perder lo que viene, porque Selin Caraca apenas está comenzando. Bora Aslan regresó a su oficina esa misma tarde con el rostro tenso, los nudillos blancos por la presión de sus propias manos. Se quitó la chaqueta del traje y la arrojó sobre el sofá de cuero, algo que nunca hacía. Caminaba de un lado a otro como una fiera atrapada, pero no por rabia, sino por miedo. Por primera vez en años, no entendía lo que ocurría a su alrededor. Todo su imperio, construido sobre control y previsión, había sido sacudido por una sola mujer, una que había estado bajo su techo, una que él había subestimado, despreciado, ignorado, y ahora todos querían sentarse a su mesa, todos menos él. En medio de ese silencio brutal, tomó el teléfono y marcó. «Selin, necesito verte. Hoy, aquí, por favor». La voz de ella del otro lado de la línea fue serena. «Estaré allí a las 7», y colgó sin esperar más palabras. Cuando llegó, la oficina estaba en penumbra. Solo una lámpara de escritorio encendida y la ciudad de Estambul extendiéndose más allá de los ventanales como un mar de luces temblorosas. Selin vestía con sobriedad, pantalón oscuro, blusa blanca, abrigo de lana sobre los hombros. Entró sin miedo. Bora se puso de pie. «Gracias por venir. No lo hice por ti», respondió ella sin dureza pero sin adornos. Se sentó frente a él. Esperó. «He estado pensando en todo», comenzó él. «En estos 3 años, en quién eras, en quién soy, y quiero proponerte algo». Selin lo miró a los ojos, sin pestañear. «No empieces con lo que debiste haber dicho hace 3 años», dijo. «Empieza con lo que realmente quieres». Bora tragó saliva. «Quiero que seas mi socia, no una empleada, no una consultora, una socia, a partes iguales. Estoy dispuesto a reestructurar la empresa si es necesario, a entregarte el poder que mereces». El silencio se estiró entre ellos como un hilo afilado. Selin no reaccionó de inmediato. Tomó una carpeta que había llevado consigo y la colocó sobre el escritorio. Dentro había un informe. Análisis de debilidades de la empresa, estrategias de expansión, contactos internacionales. «Esto es lo que preparé en los últimos 5 días», dijo. «Sin acceso a tu información interna, solo con observación, solo con la mente que tú decidiste no ver». Bora hojeó el informe y su rostro cambió. Página tras página. Eran ideas brillantes, ideas que él jamás había considerado. Y entonces lo entendió. Ella no lo necesitaba, pero él sí la necesitaba a ella. «¿Por qué harías esto?», preguntó en voz baja. «¿Por qué ayudarías a quien te ignoró?». Selin respiró hondo. Miró la ciudad a través del cristal. «Porque no quiero volver a ser quien era antes de caer. Quiero ser mejor, más fuerte, más sabia. Y para eso necesito probarme a mí misma, no a ti, a mí». Bora se levantó lentamente. Caminó hacia ella. «¿Y si te dijera que lo entiendo ahora? Que sé quién eres, que me equivoqué, que quiero cambiar». Selin se levantó también. Lo miró de frente. «El problema no es que no sabías quién era yo», susurró. «El problema es que jamás te importó, y eso no se borra con un acuerdo. Solo se transforma con acciones, con tiempo, con respeto, con equidad». Ella tomó la carpeta y caminó hacia la salida. Bora la siguió con la mirada, pero no intentó detenerla, y antes de salir, ella se giró. «1 semana», dijo. «Te doy 1 semana para demostrar que realmente quieres construir algo diferente, pero durante esos 7 días tendré voz, voto y libertad absoluta, sin servirme café, sin limpiar tus errores, sin bajar la cabeza. Si al final de esa semana no veo una transformación real, me iré y no miraré atrás. ¿Qué harías tú si la persona que te despreciaba ahora suplicara por una segunda oportunidad? Comenta abajo desde qué país nos estás viendo y suscríbete para ver cómo termina esta guerra silenciosa entre el orgullo y la redención. A las 8 en punto del lunes, Selin Caraca
Entró al edificio principal de Belmont Aslan Holding, vestida con un traje gris grafito, el cabello recogido en una coleta pulida y un cuaderno de cuero en la mano. El guardia de seguridad la reconoció, pero no supo si debía saludarla como empleada o como ejecutiva. Ella le sonrió con discreción y subió al ascensor sin decir palabra. Al llegar al piso directivo, el aire era diferente, más denso, más tenso. Nadie sabía exactamente qué hacía Selin allí, pero todos la miraban con la inquietud con que se observa a una tormenta que aún no estalla. Bora Aslan la esperaba en la sala de juntas, con gesto contenido. Había convocado a los líderes de los departamentos clave: finanzas, ingeniería, relaciones internacionales, logística, todos hombres, todos incrédulos. «Gracias por venir», dijo Bora. «Como ya saben, esta semana trabajaremos bajo un modelo especial. La señora Caraca ejercerá funciones ejecutivas plenas para evaluar nuevas estrategias de crecimiento. No se trata de un experimento, es una prueba real. Quiero que cooperen con total transparencia». El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Selin se puso de pie sin perder la calma. Caminó hasta la cabecera de la mesa y colocó su cuaderno con suavidad. «No estoy aquí para desplazar a nadie», dijo. «Estoy aquí para mostrarles algo que quizás no han querido ver. La empresa ha estado estancada durante 3 años. Los números no mienten. Y si no hacemos algo ahora, serán nuestros competidores quienes nos dejen atrás». Mostró una serie de gráficos proyectados en la pantalla central. Curvas descendentes, comparaciones con holdings de países vecinos, pérdidas ocultas bajo eufemismos contables. Nadie la interrumpió. Incluso el gerente de finanzas, que al inicio se mostraba escéptico, empezó a tomar notas. «¿Cuál sería su propuesta?», preguntó uno de los más veteranos con un leve tono de desafío. Selin cambió la diapositiva. Diversificación, internacionalización y, sobre todo, modernización, tecnología, alianzas sostenibles, transparencia. «¿Con qué recursos?», cuestionó el jefe de ingeniería. «Con los 5 millones que tienen parados en una cuenta pasiva ganando menos del 2% anual». Todos se miraron. Bora bajó la cabeza, sabiendo que esa cifra era real. «¿Esa cifra? ¿Cómo la obtuvo?», preguntó alguien. «Escuchando», respondió ella. «Durante 3 años ustedes hablaban y yo limpiaba». Las miradas se cruzaron como cuchillos. Nadie se atrevía a hablar. Nadie podía refutar la verdad. «No necesito que me respeten por lo que fui», añadió Selin. «Solo les pido que miren lo que puedo hacer ahora. Si al final de esta semana no están convencidos, me iré. Pero si en 5 días logro mostrarles resultados tangibles, entonces ya no será una cuestión de simpatía o historia, será una cuestión de números, de visión, de liderazgo». «¿Y si lo logra?», preguntó el jefe de Relaciones Internacionales. Selin sonrió apenas. «Entonces tendrán que decidir si quieren seguir caminando hacia atrás o si están listos para correr al frente conmigo». La reunión terminó en un silencio espeso. Selin salió de la sala sin mirar atrás. Sabía que las primeras semillas habían sido sembradas. «¿Te atreverías a liderar un equipo que antes ni te miraba a los ojos? Dinos desde qué país estás viendo esta historia. Y no olvides suscribirte. Mañana Selin hará su primer movimiento que cambiará el rumbo de la empresa y de su destino». La mañana del martes comenzó con un correo enviado desde la dirección ejecutiva. Firmado por Selin Caraca, llevaba como asunto: «Nuevo modelo operativo piloto, fase 1». En él se detallaban cambios precisos en la estructura interna, fusión de 2 departamentos redundantes, reasignación de tareas claves y una auditoría completa de contratos inactivos. En apenas 1 hora, el mensaje sacudió el edificio como una ráfaga de viento en un palacio lleno de polvo antiguo. Algunos empleados se miraban con nerviosismo, otros murmuraban en voz baja en los pasillos. Pero entre los más jóvenes
especialmente los que habían sentido el techo de cristal en sus propias cabezas. Una chispa de entusiasmo comenzaba a encenderse. Céline recorrió cada piso acompañada solo de su cuaderno y una agenda en papel. Visitó áreas que nunca habían sido inspeccionadas por la alta dirección. Saludó por nombre a recepcionistas, personal de archivo, asistentes técnicos. No lo hacía para impresionar, lo hacía porque los conocía. Los había escuchado durante años. Y ahora eran parte de su plan. En la sala de diseño encontró a una joven ingeniera revisando planos obsoletos. «¿Por qué no usas los nuevos?», preguntó Céline. «No nos los han aprobado», respondió la chica bajando la voz. «Llevan 6 meses esperando firma». Céline tomó el plano, lo leyó al vuelo y lo estampó con su autorización. «Considera esto aprobado, y si alguien lo cuestiona, dile que venga a mí». Esa misma tarde, la joven lloraría en el baño, no por miedo, sino porque por primera vez alguien con poder había creído en su trabajo. Pero no todos sonreían. En una oficina revestida de madera oscura, el jefe de contratos miraba la orden de auditoría con desprecio. «¿Quién se cree que es?», murmuró. «Una mujer que fregaba pasillos dándome órdenes. Quizá deberías revisar esos contratos que firmaste sin licitación», dijo su asistente con cautela. «Eso era parte del juego», gritó él. «Todos lo hacíamos». Pero ahora ya no todos estaban dispuestos a callar. Mientras tanto, Bora observaba en silencio desde su oficina con vista al cuerno de oro. Cada notificación nueva, cada rumor en ascensores, cada mirada cambiada, lo empujaban a una verdad incómoda. Céline no estaba improvisando, estaba construyendo. Al final del día, ella reunió a los líderes medios en el auditorio menor de la empresa. Subió al escenario con los zapatos aún cubiertos de polvo. «Esto es solo el principio», dijo. «Las decisiones difíciles no son cómodas, pero son necesarias. No vine a ordenar, vine a limpiar, no pasillos, sino esquemas caducos. Y si quieren quedarse en este barco, tendrán que remar, juntos, de frente, con dignidad». Un aplauso tímido rompió el hielo. Y entre los presentes, varios que antes solo la veían como la chica que servía el té, ahora la veían como la mujer que estaba cambiando el juego. ¿Alguna vez alguien te subestimó por tu pasado y no vio tu potencial? Cuéntanos abajo y dinos desde qué país sigues esta historia. Mañana, alguien muy poderoso tratará de ponerle un freno a Céline, pero descubrirá que no es tan fácil silenciar a quien ya aprendió a hablar con hechos. El miércoles comenzó con un rumor, una filtración de documentos confidenciales, una acusación sin rostro, pero con veneno en cada palabra, que Céline Caraca había accedido a información privada de la empresa sin autorización. El correo circuló entre los altos mandos como un dardo lanzado en la sombra. No tenía firma, pero sí pruebas manipuladas, capturas de pantalla, supuestas claves de acceso, registros alterados. En la sala de juntas, las miradas ya no eran de curiosidad, sino de sospecha. Bora Aslan, que hasta ese momento se había mantenido al margen, entró con paso firme. Llevaba la carpeta en la mano. «Necesito que me digas si esto es cierto», dijo, colocándola frente a Céline. Ella no parpadeó. «No lo es, pero sabía que vendría». Céline tomó la carpeta y leyó cada página sin perder la compostura. «Estos registros fueron manipulados», dijo. «Las fechas no coinciden con mis horas de ingreso al sistema. Esta IP pertenece al área de contratos, no al mío». Bora frunció el ceño. «¿Estás diciendo que alguien interno?» «Estoy diciendo que alguien con poder está desesperado». Bora no respondió, pero algo en su mirada cambió. Céline se puso de pie. «Quiero una auditoría independiente, hoy, con acceso total, y quiero que estés presente. Si después de eso sigues dudando de mí, dejaré este lugar sin mirar atrás». Bora asintió lentamente. El salón quedó en silencio, pero afuera alguien escuchaba. Y se dio cuenta de que Céline no solo había llegado para brillar,
sino para derribar muros que antes parecían intocables. Horas después, la auditoría comenzó. Céline se mantuvo presente en todo momento, entregando sus dispositivos, correos y registros sin titubear. Mientras tanto, desde una oficina en el ala oeste del edificio, el director de contratos observaba el proceso en una pantalla alterna. Su nombre, Nedim Alpkan. Llevaba más de 20 años manipulando contratos, aprobando sobreprecios, favoreciendo a proveedores fantasmas. Céline era un riesgo, un espejo de todo lo que él no quería ver reflejado. «No durará», murmuró. «Las mujeres así arden rápido». Lo que no sabía era que en ese momento su asistente personal grababa en silencio una conversación comprometedora. Y lo que tampoco imaginaba era que esa asistente había sido escuchada y protegida por Céline meses atrás, cuando todos la ignoraban. Al caer la tarde, los auditores entregaron el informe preliminar. Céline Caraca estaba completamente limpia. Más aún, detectaron patrones de acceso irregulares provenientes de la dirección de contratos. Bora leyó el documento sin levantar la vista. Sabía lo que eso significaba, pero antes de tomar cualquier decisión, levantó el teléfono. «Llama a Nedim Alpkan», dijo a su secretaria. «Lo quiero en mi oficina en 5 minutos». Céline, mientras tanto, se dirigió al ala administrativa. Caminó despacio, sin escoltas, con la calma de quien sabe que la verdad camina sin necesidad de empujar puertas. Nedim, al verla, fingió una sonrisa. «¿Todo bien, señorita Caraca?» Céline lo miró sin miedo. «Veremos si después de esta semana sigues llamándome así». Al día siguiente, el escándalo salpicaría medios discretos. Nedim sería suspendido temporalmente y Bora empezaría a ver a Céline no solo como una socia, sino como la única capaz de salvar o hundir su legado. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que el poder también se esconde detrás de quienes se disfrazan de aliados? Comenta abajo desde qué país sigues esta historia y suscríbete. La tormenta apenas comienza. El viernes por la mañana, Céline Caraca recibió una llamada inesperada. El Comité de Innovación Empresarial del Bósforo la había seleccionado como ponente especial en el Foro Internacional de Liderazgo en Estambul. El evento, reservado a los nombres más influyentes del mundo corporativo, se celebraría esa misma noche en el Hotel Churan Palace Kempinski, a orillas del estrecho. Céline quedó en silencio unos segundos. Sabía que aquello no era solo una invitación, era una señal. El mundo exterior ya la estaba viendo, ya hablaban de ella sin necesidad de que Bora la respaldara. Confirmó su asistencia y, sin mostrar emoción, colgó. Al salir de la sala encontró a Bora esperándola con una carpeta en las manos. «Te nominaron, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Ella solo asintió. «Entonces, representa lo que construimos». «No», corrigió ella, «representaré lo que sobreviví y transformé». Horas después, Céline se preparaba frente a un espejo antiguo, en una suite alta del hotel. Vestía un traje blanco de 2 piezas, minimalista y elegante. El cabello suelto, ligeramente ondulado, caía con suavidad sobre los hombros. En su cuello, apenas un broche de madreperla. A su lado, Madame Elif ajustaba el último pliegue con cuidado. «No olvides que no vas a gustarles a todos», susurró la modista. «Vas a incomodar, pero que te teman no es debilidad, es fuerza». Céline respiró profundo. Miró su reflejo. No era la mujer que limpiaba mármores, era la mujer que agora inspiraba, que decidía, que marcava um ritmo novo. Quando desceu pelo salão de cristal do Suram Palace, todos os olhos se voltaram, e ninguém a confundiu com uma criada. En el escenario, la presentadora la anunció como una mente emergente que transformó obstáculos en estrategia. Céline habló sin leer, sin temblar. Su voz llenó el salón decorado con candelabros otomanos, columnas de mármol y vistas nocturnas al Bósforo. Habló de inclusión, de innovación real, de liderazgo silencioso que escucha antes de mandar. Y cuando terminó, hubo un aplauso largo.
Entre los presentes se encontraba Kemal Güneş, el magnate que meses atrás había querido su número de contacto. Ahora la saludaba con respeto genuino. Incluso algunas mujeres empresarias se le acercaron para agradecer su discurso. Pero desde una mesa lateral, Bora observaba todo en silencio, con los dedos entrelazados. La imagen de ella iluminada, firme, sola, le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando el evento terminó, Selin caminó por el pasillo en dirección a la terraza. Bora la alcanzó. Ambos miraron el agua en silencio, con la brisa levantando levemente el cabello de ella. «Nunca te vi así», dijo él finalmente. «Tal vez porque nunca me miraste», respondió ella, sin ironía, solo verdad. Bora bajó la cabeza. «¿Aún hay espacio para mí en tu historia?» Selin lo miró a los ojos. «No lo sé. Esta historia recién empieza. ¿Ya te pasó que alguien solo te valoró cuando el mundo empezó a aplaudirte? Déjanos tu comentario y suscríbete». La mañana siguiente al foro, Selin Caraca decidió llegar temprano a la oficina. Vestía de beige claro, el rostro sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño bajo. Después del brillo de la noche anterior, necesitaba pisar tierra, respirar despacio, recordar quién era. Subió al último piso sin cruzarse con nadie y se sentó frente a la enorme ventana con vista al Bósforo. El silencio era casi reconfortante, hasta que el timbre de la recepción sonó. «Señorita Caraca», dijo la voz por el intercomunicador. «Hay alguien que insiste en verla. No está en la agenda. Dice que es un viejo amigo». Selin frunció el ceño. «¿Nombre?» No quiso decir. Solo dejó esto. Una flor envuelta en papel de seda. Una rosa blanca. Selin se quedó inmóvil. Solo una persona en su vida usaba rosas blancas como señal. Bajó con pasos firmes hasta el hall principal. Y allí, en medio del mármol pulido, lo vio. Yusuf Demir, el primer amor que tuvo. El único que supo verla antes de todo. Antes del uniforme, antes da humilhação, antes das feridas. Estava mais maduro, os cabelos ligeiramente grisalhos nas laterais e um casaco de lã sob o frio de outono. Quando os olhos se cruzaram, nenhum dos dois soube o que dizer. Yusuf deu um passo adiante. «No supe era correcto venir. Pero cuando vi tu nombre en los diarios, supe que aún tenía algo que decirte». Selin o observó con aires de incredulidad, no por duda, por dor contida. «Han pasado 8 años», susurró. «¿Por qué ahora?» «Porque no hay más tiempo», respondió él, y del bolsillo interior sacó una pequeña libreta, vieja, rota, la que ella le había dado antes de que todo terminara. Se sentaron en la cafetería frente al edificio, lejos de todos. Yusuf habló de su vida en Anatolia, de su madre enferma, de las decisiones que lo alejaron de Estambul. «Pensé que era mejor irme», dijo. «Pensé que así te liberarías de mí. Pero cada vez que veía un mármol pulido, pensaba en ti. Y cuando escuché que habías logrado entrar aquí, supe que habías ganado. Pero también temí que ya no quedara espacio para nada más». Selin miró su taza, sin tomar un sorbo. «Yo no gané, Yusuf. Sobreviví. Me armé con los pedazos. Pero hay cosas que ni todo el poder repara». Él le entregó la libreta. Dentro aún estaba la nota escrita a mano. «Si alguna vez te olvidas de quién eres, vuelve al lugar donde lloramos juntos». El silencio entre ellos fue largo, casi sagrado. Luego Yusuf se puso de pie. «No vine a interrumpir tu vida, solo a entregarte esto y a ofrecer algo, una idea, un proyecto, algo que puede cambiarle la vida a mujeres como tú, como eras antes». Selin lo miró con una mezcla de ternura y dolor. «¿Quieres que hagamos algo juntos después de todo este tiempo? Quiero que tú decidas, pero si dices que no, me iré sin rencor». Ella guardó la libreta en el bolso y lo acompañó hasta la puerta. Antes de cruzarla, Yusuf se giró. «Aún tienes los mismos ojos, solo que ahora el mundo por fin los ve». En aquel mesmo instante, Bora Aslan, que observaba de su ajanélano alto, viu Selin sorrir por un instante diferente, un sorriso que no era para él.
¿Crees que un amor del pasado puede coexistir con una mujer que ya renació? Cuéntanos desde qué país sigues esta historia y no olvides suscribirte. Esa misma noche, Bora Aslan no pudo dormir. Caminaba en círculos por su despacho, sin quitarse de la cabeza la imagen de Celine en la cafetería. No era el hecho de verla con otro hombre lo que lo incomodaba, era el modo en que lo miraba, con confianza, con calma, con una intimidad que él, en todos esos años, nunca logró construir. Tomó su celular y buscó información de Yusuf Demir, exmilitar, técnico agrícola. Ningún escándalo, nada sospechoso, solo un hombre común. Tal vez por eso dolía más. Porque Celine había bajado la guardia, con alguien que no vestía relojes suizos ni conducía carros italianos. Al amanecer, Bora tomó una decisión. Si el pasado intentaba tocar lo que él ya consideraba suyo, entonces él también jugaría sus cartas. La siguiente semana convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo. Allí, delante de todos, propuso nombrar a Celine Caraca como codirectora del área internacional, con acceso completo a fusiones, adquisiciones y vínculos externos. «Es la mejor representante que tenemos», dijo con firmeza, «y merece un lugar aquí, no como símbolo sino como estratega». Algunos aplaudieron, otros murmuraron. Celine, en silencio, aceptó. Pero esa misma noche lo citó en su oficina. Cerró la puerta y fue directa. «¿Por qué ahora?», preguntó. Bora la miró sin adornos. «Porque no quiero perderte». Celine sostuvo su mirada. «No soy una cartera de acciones, Bora. No se me gana con sillas ni títulos. Se me gana con presencia, con memoria, con valor cuando nadie aplaudía. Y tú solo te moviste cuando otros empezaron a mirarme». Bora no supo qué decir. Por primera vez, su silencio no fue estrategia, sino vacío. «Nunca quise herirte», susurró. «Y sin embargo lo hiciste», dijo ella, «cuando me ignoraste. Cuando me invitaste a esa fiesta no para honrarme, sino para recordarme dónde estaba. ¿Crees que lo olvidé?». Bora cerró los ojos. «Me equivoqué. Lo sé. Solo quiero una oportunidad de hacerlo bien». Celine dio un paso atrás. «No estoy buscando venganza, Bora. Estoy buscando paz. Y tú eres el ruido que no me deja respirar». Al salir de la oficina, él sintió algo que nunca antes lo había tocado. Impotencia. Días después, Celine viajó a Ankara para un evento con empresarias emergentes. Allí presentó el primer esbozo del proyecto que Yusuf propusiera, una incubadora para mujeres de origen humilde que desean emprender. El aplauso fue unánime. En la sala, varias jóvenes lloraban. Celine no mencionó a Bora, no mencionó a su dolor. Solo habló de caminos, de dignidad, de segundas oportunidades. Mientras tanto, en Estambul, Bora bebía solo en su estudio, mirando una antigua fotografía que nunca colgó. Una donde Celine, aún como empleada, lo miraba desde lejos con los ojos que él nunca soube descifrar. Ahora entendía. Mas tal vez ja fosse tarde demais. ¿Te ha pasado que alguien solo te ofreció todo cuando ya habías aprendido a no necesitarlo? Cuéntanos abajo desde qué país nos acompañas y no olvides suscribirte. Era lunes por la mañana cuando los titulares estallaron en todos los portales financieros de Turquía. Belmont Aslan Holding, bajo investigación por contratos ilegales con empresas fantasmas. El escándalo corrió como fuego. Las acciones cayeron. Los teléfonos no paraban. Celine Caraca entró al edificio en silencio, cruzando miradas de miedo, rumores y manos temblorosas. En la sala de juntas, Bora estaba pálido. Un informe anónimo había filtrado documentos comprometedores, y aunque aún no había pruebas directas contra él, todos sabían que el golpe iba dirigido con nombre y apellido. Al verla entrar, los murmullos se detuvieron. Celine se sentó sin decir una palabra. Bora la miró, y por primera vez parecía no tener defensa. Horas después, Kemal Güneş, su socio externo, la citó en privado. «Tengo acceso a todo el informe», le dijo, «y sé quién tiene en sus manos el documento que puede hundirlo.
estás tú. ¿Vas a entregarlo? Céline bajó la mirada. Dentro de su bolso estaba el sobre que alguien misteriosamente había deslizado por debajo de su puerta esa misma mañana. Contenía evidencias claras. Podía derrumbarlo todo. Él te subestimó, te usó, te silenció, insistió Kemal. Y ahora el tablero está de tu lado. Céline no respondió, solo sostuvo el sobre con fuerza. Sabía que no se trataba de venganza, era más profundo, era sobre quemar ou não a ponte que ela mesma reconstruiu, mesmo que sozinha. Esa noche Céline caminó sola por el Bósforo. El viento frío cortaba las mejillas, recordaba las veces que limpó pasillos bajo insultos, as burlas dos garzóns, os olhares ignorantes de quen hoxe a chamaba de diretora. Pensou no Yusuf, em como ele a ensinou a não carregar veneno. Pensou embora, não como o magnata, mas como o homem vazio que nunca soube amar. E então, rasgou o envelope. Em tiras pequenas, lentas, soltas no vento, não o protegeria, mas também não se tornaria igual a ele. Seu silêncio seria mais forte que um grito. Sua dignidade, o último ato de liberdade. Na manhã seguinte, convocou uma coletiva. Com os olhos firmes, falou sobre valores, responsabilidade, integridade. Disse que a empresa enfrentaria auditorias, que qualquer envolvido seria responsabilizado, sem exceção, e que se o nome dela algum dia brilhasse, não seria pela queda de ninguém, mas pela altura de onde nunca deixou que a derrubassem. Bora assistia pela televisão, sozinho, com a respiração travada. Céline não o salvou, mas também não o expôs. E essa escolha o destruiu mais do que qualquer escândalo. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Destruirías a quien te menospreció o elegirías la paz? Cuéntanos tu opinión y no olvides suscribirte al canal. La propuesta llegó 2 días después de la conferencia. El Grupo Ciel, una de las firmas más respetadas de Europa, ofrecía a Céline Caraca el cargo de directora de estrategia para su sede en París. Era más que una oferta, era una consagración. El contrato estaba sobre la mesa, junto a un ramo de peonías blancas y una pluma francesa. Céline lo leyó todo en silencio. Sus manos no temblaban, ya no. Madame Elif, de pie junto a la ventana, la observaba en silencio. ¿Lo vas a firmar?, preguntó. Céline asintió. No me voy por lo que viví aquí, me voy por lo que ya no me ata, y por todo lo que aún puedo construir. Afuera, Estambul amanecía dorada como si supiera que una historia estaba por cerrarse, y otra por comenzar. Antes de irse, Céline decidió visitar Üsküdar. Caminó por el mercado, tocó las telas, olió el pan recién horneado, se detuvo frente al taller que una vez soñó abrir. Lo vio cerrado, polvoriento, pero aún con su nombre grabado en la puerta de madera. Sonrió. Quizá un día regresaría, pero ya no con miedo. Luego caminó hasta el taller de cerámica donde Yusuf enseñaba ahora a jóvenes huérfanos. Lo vio de lejos, desde la calle. Él reía con los niños, con la camisa arremangada, las manos manchadas de arcilla. No quiso interrumpir. Solo dejó una nota en el portón. Gracias por recordarme quién era. París me espera. Al alejarse, él la vio. Y aunque no gritó su nombre, supo que esa mujer ya era inalcanzable, y se alegró por ella. Esa misma tarde, Céline empacó apenas 2 maletas. Roupas leves, cadernos de anotações, a caderneta antiga de Yusuf e colar que Madame Elif lhe deu no primeiro dia com o vestido de seda, para que nunca se esqueça de que brilha por si mesma. Ao sair do prédio, os funcionários a aplaudiram. Mas ela não chorou, apenas agradeceu com os olhos calmos. Bora não apareceu, mas mandou bilhete. No supe como amarte, solo como extrañarte. Ella lo leyó, lo dobló y lo dejó sobre la mesa de entrada. El amor que no se ofrece limpio no merece llevarse consigo. En el aeropuerto, mientras anunciaban el vuelo a París, Céline se detuvo frente al ventanal. El Bósforo a lo lejos, las luces doradas,
el rugido leve de los aviones. Respiró hondo. Ya no era la criada, ni la asistente, ni la mujer invisible. Era la arquitecta de su destino. Al subir al avión, cerró los ojos. No huyó, eligió. ¿Alguna vez sentiste que tu historia recién comenzaba cuando todos pensaban que había terminado? Coméntanos abajo y dinos desde qué ciudad ves esta historia. La oficina en París era de cristal, ubicada en la última planta de un edificio frente al Sena. Desde allí, Céline Caraca podía ver la ciudad entera, con sus tejados de pizarra, las cúpulas doradas, las luces suaves de los cafés al atardecer. Su nueva vida era silenciosa, precisa, elegante. Hablaba poco, escuchaba todo. En el grupo Ciel la respetaban como a una emperatriz silenciosa. Nadie sabía su historia, nadie conocía el barro del que venía, y eso le daba paz. Esa tarde, mientras preparaba una presentación para un consorcio internacional, su asistente le entregó una tarjeta de visita. Hay alguien que insiste en verla, no tiene cita, pero dijo que viajó desde Estambul. Céline leyó el nombre. Su corazón no se detuvo, pero sí cambió de ritmo. Bora Aslan estaba allí, en la sala de espera, con un abrigo oscuro y el mismo gesto serio de siempre, pero sus ojos ya no mandaban, pedían. Al verla entrar se puso de pie. «Céline», dijo, «solo necesito 10 minutos». Ella asintió. No por él, por ella. Cerraron la puerta del despacho. Él no se sentó. «No vine a pedirte nada. Vine a decirte lo que nunca supe decir en Estambul, que lo que hiciste fue más que elegante, fue justo, y que aunque no lo merezco, cada día intento ser menos el hombre que te falló». Céline lo miró. «Bora, tú no eres lo que me rompió, fuiste lo que me empujó, y gracias a eso llegué hasta aquí». Él asintió, con los ojos húmedos. Sabía que esa era su despedida real. Antes de irse, Bora sacó de su maletín un pequeño paquete envuelto en seda. «Esto lo encontré en mi oficina después de que te fuiste. Era tuyo». Ella lo abrió. Era el broche de plata con forma de tulipán que Madame Elif había colocado en su vestido el día del baile. Lo había perdido esa noche, sin notarlo. Céline lo sostuvo entre los dedos. «Gracias», susurró. «Me voy esta noche», dijo él. «Solo quería verte una vez más sin que el poder estuviera entre nosotros». Ella asintió, y por primera vez lo acompañó hasta la puerta, sin rencor, sin promesas, solo con un gesto de cabeza, como dos historias que ya no se cruzan, mas se respetan desde longe. Esa noche, Céline caminó por el puente Alexandre Treso. Las farolas doradas, el murmullo del río, el eco leve de los pasos. No pensaba en Bora, ni en Yusuf, pensaba en sí misma, en lo que aún podía escribir, construir, regalar. Al pasar frente a un teatro, un cartel le llamó la atención. «El arte no es venganza, es memoria transformada». Sonrió. «¿Te ha pasado que alguien vuelva solo para devolverte lo que pensaba que había quitado? Cuéntanos en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo». El auditorio estaba repleto. Más de 1000 personas esperaban escucharla. Empresarios, líderes sociales, jóvenes emprendedores. Céline Caraca caminó por detrás del escenario con la calma de quien ha caminado por el barro antes de pisar alfombras. Vestía un conjunto marfil de seda cruda, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Solo sus palabras brillaban. Cuando la presentaron, los aplausos estallaron. Subió al escenario y miró a todos en silencio durante unos segundos. Luego habló. «Mi historia no empieza en esta tarima», dijo. «Empieza cuando nadie me veía, cuando aprendí que brillar no es iluminar a otros, sino no apagarme a mí misma. Y hoy estoy aquí no por lo que vencí, sino por lo que elegí no destruir». Habló de integridad, de reconstrucción, de no devolver golpe por golpe, de transformar heridas en argumentos, de no vivir para complacer ni para vengarse. Cada palabra parecía acariciar a los presentes. Algunos lloraban, otros grababan. Cuando terminó, el auditorio se puso de pie. Céline sonrió, agradeció,
y cuando bajaba los escalones lo vio, no al pasado, sino al posible futuro. En la cuarta fila, un hombre de mirada profunda, piel morena y barba cerrada, la observaba en silencio, no con admiración vacía, sino como quien ve a alguien e reconoce. Ela desvió o olhar, mas algo nela estremeceu. Al final del evento, mientras firmaba ejemplares de su libro, un sobre fue colocado sobre su mesa, sin nombre. Solo una frase escrita a mano. Vi tu luz antes de que todos aplaudieran. Tomemos un café, no para hablar del pasado, sino de lo que aún no hemos vivido. Céline sonrió. No leyó el nombre, no corrió tras él. No necesitaba saber más. Si el destino aún le debía algo, lo traería a su paso. Y si no, ella ya había aprendido a caminar con elegancia, incluso entre escombros. Aquella noche, al volver a su apartamento en Montmartre, se sirvió una copa de vino, encendió una vela y puso música suave. Por primera vez, no pensó en qué tenía que probar, ni a quién. Cerró los ojos y descansó, no como quien termina, sino como quien por fin empieza. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. ¿Desde dónde la viste? ¿Qué aprendiste con Céline? Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y compartir esta historia con quien necesite recordar que la dignidad es el vestido más elegante del alma.